Blusa tejida a crochet, fácil y rápido de hacer. Hola amigas, bienvenidos al canal un día más. En el día de hoy quiero compartir contigo cómo fue el proceso de hacer esta blusa paso a paso. Espero que te guste mucho y vamos a comenzar. Para iniciar voy a hacer un nudo bien reforzado y a partir de acá voy a tejer 64 cadenas. Y listo, aquí tengo las cadenas. Recuerda que estas cadenas indican el largo de la blusa. A continuación voy a pasar a la segunda cadena y desde ahí voy a tejer medio punto. Paso a la siguiente cadenita y hago medio punto y así hasta finalizar todas las cadenas. Y listo, y aquí he completado la primera hilera. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuentan como un punto alto doble. Hago 1 y 2 lazadas en la agujeta y en el punto que sigue hago un punto alto doble. 2 lazadas en la agujeta, en el punto que sigue hago un punto alto doble. Aquí, como puedes ver, podemos contar 1, 2 y 3 puntos. Y desde ahí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Hago 1 y 2 lazadas en la agujeta, dejo un punto libre de base y en el siguiente un punto alto doble. Ahí está, 1 y 2 lazadas en la agujeta, en el punto que sigue punto alto doble, doble lazada en la agujeta, en el punto que sigue punto alto doble. Ahí está, 3 puntos y desde ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Doble lazada, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto doble, doble lazada en el punto que sigue, punto alto doble, doble lazada en el siguiente, punto alto doble. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 3 puntos altos dobles, 10 cadenas, dejo un punto libre de base, nuevamente 3 puntos altos dobles, 10 cadenas, dejo un punto libre de base y así hasta completar todos los puntos de esta hilera. 1 y 2 lazadas y aquí para finalizar esta hilera voy a tejer el último punto alto doble. Así como inicié, así mismo finalicé esta hilera. Así es como se ve hasta el momento. Miren, y ahí ella va tomando forma. Hasta el momento así es como se ve. Ahora para subir la siguiente, bien, ahora para subir la siguiente hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Acomodo mi trabajo, hago 1 y 2 lazadas en la agujeta y acá donde están estas 10 cadenas, ahí voy a hacer 1, doble lazada en la agujeta, 2, doble lazada en la agujeta y 3 puntos altos doble. Así es como se ve. Ahora desde acá hago una cadena de separación, doble lazada. Acá donde están las 10 cadenitas voy a repetir lo mismo. Voy a tejer 1, doble lazada en la agujeta, 2, doble lazada y 3 puntos altos doble. Básicamente esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Una cadena de separación, doble lazada, aquí donde están las 10 cadenitas, ahí voy a tejer 1, doble lazada, 2, doble lazada y 3 puntos altos doble. Una cadena de separación, doble lazada, aquí donde están las 10 cadenas, repito lo mismo hasta completar esta hilera. Ya he avanzado y para finalizar esta hilera, desde acá voy a hacer una cadena de separación, 1, 2 y 3 lazadas en la agujeta
Y ahora aquí el último punto son 4 cadenas, entonces cuento 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 deslizo la agujeta y ahora voy tomando lazada y dejando 2 hebras. Tomo lazada, dejo 2, tomo lazada, dejo 2 y tomo lazada y dejo 2 y listo. Aquí como puedes ver tengo la misma altura, igual como y entonces es muy importante que sepas que este punto está compuesto por 1, 2 y 3 hileras y a partir de aquí se vuelve a repetir lo mismo. Bien, entonces voy a hacer una repetición más para que puedas ver cómo se vuelve a iniciar cada hilera. Desde acá hago una cadena de altura, arriba de este punto hago medio punto. Acá tengo un espacio de cadena, ahí medio punto. En el siguiente, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el punto que sigue, medio punto. Aquí tengo un espacio de cadena, ahí hago medio punto. Y así es como voy a continuar por toda esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Y aquí estoy próximo a finalizar esta hilera y voy a hacer lo siguiente. Acá en la cadenita que hay voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente y medio punto. Listo, así es como se ve. Ya he finalizado esta hilera. Ten en cuenta de contar tus puntos para que tengas la misma cantidad de puntos con los que iniciaste. Bien, entonces ahora para subir la hilera igual a la número 2, que es esta, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, hago 1 y 2 lazadas en la agujeta, en el punto que sigue, punto alto doble, doble lazada en la agujeta, en el punto que sigue, punto alto doble. Ahí como puedes ver tengo 3 puntos. Ahora desde ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doble lazada en la agujeta, dejo un punto libre de base y en el siguiente 1, 2 y 3 sacadas. Doble lazada, paso al punto que sigue y repito lo mismo. Punto alto doble, doble lazada en el siguiente. Punto alto doble, así repito lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 10 cadenas, doble lazada en la agujeta, dejo un punto libre de base y en el siguiente punto alto doble, ahí está, doble lazada, en el siguiente punto alto doble, doble lazada en el siguiente punto alto doble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, doble lazada, dejo un punto libre de base y en el siguiente punto alto doble, doble lazada en la agujeta, en el punto que sigue punto alto doble, doble lazada en el punto que sigue, punto alto doble y así voy a continuar repitiendo por toda la hilera. Y para finalizar esta hilera, aquí estoy haciendo el último punto alto doble. Ahora para subir la siguiente, que es igual a la hilera número 3, desde aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Hago una doble lazada y aquí en este espacio de 10 cadenas voy a hacer un punto alto doble, 1 y 2 lazadas en el mismo espacio, un punto alto doble, 1 y 2 lazadas en el mismo espacio, punto alto doble, una cadena de separación, doble lazada. Ahora voy a pasar aquí al siguiente espacio de 10 cadenas
y voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 1, 2, doble lazada de la agujeta, 2 puntos altos doble y 3 puntos altos doble, una cadena de separación, y acá vuelvo a repetir exactamente lo mismo, doble lazada y punto alto doble, doble lazada, 2 puntos altos doble, doble lazada y 3 puntos altos doble, una cadena de separación, y así se vuelve a repetir lo mismo hasta finalizar la hilera. Para finalizar esta hilera hago una cadena, 1, 2 y 3 lazadas en la agujeta, y aquí voy a contar 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 deslizo la agujeta, y ahora tomo lazada y voy dejando de a 2, tomo lazada y dejo 2, tomo lazada, dejo 2, tomo lazada y dejo 2, y listo. Así es como se ve, y como te puedes dar cuenta, este punto está compuesto por 1, 2 y 3 hileras. Vuelve y se repite lo mismo, 1, 2 y 3 hileras, y así voy a continuar tejiendo hilera tras hilera hasta tener la medida correspondiente según. Y listo, y aquí he avanzado. Como puedes ver, así es como se ve el patrón ya más elaborado. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo de esta manera, ya que colocándolo de esta manera me va a dar el ancho que quiero para mi blusa. Entonces desde acá voy a medir, y he tejido aproximadamente 40 centímetros de ancho, y de largo he tejido 36 centímetros. El siguiente paso es tejer otra pieza igual a esta, con el mismo ancho y la misma altura. Listo, y aquí he finalizado la segunda pieza. Voy a asegurar muy bien mi trabajo. Ahora voy a organizar y a colocar de manera. Entonces voy a colocar la pieza de este lado, así. Voy a colocar la segunda pieza. Ahora con marcadores voy a separar la parte que voy a coser en los hombros y en los laterales, teniendo en cuenta el espacio que voy a dejar para la manga. Aquí tengo marcadores. Con la cinta métrica voy a medir, y acá voy a colocar un marcador para poder identificar. Ahí está. Y de este lado exactamente lo mismo. En este caso yo voy a dejar una distancia de 20 centímetros. Entonces ahí voy a colocar el marcador. Te recomiendo que antes de unir siempre cuentes los puntos de ambos lados, y así te vas a asegurar que vas a unir la misma cantidad de puntos de ambos lados. Voy a unir con el punto que le queda enfrente. Ahí está. Recuerda que hay muchas formas de unir o de coser. Tú puedes elegir la que mejor consideres. Y listo, y aquí he unido los 6 centímetros, y lo que voy a hacer es deslizar un poco lo que es el hilo por el mismo tejido para asegurarlo muy bien. Listo, una vez finalizado acá, entonces voy a repetir el mismo proceso de este lado. Y listo, y aquí he unido la parte de arriba. Ahora voy a pasar a los laterales, acá. Y básicamente voy a repetir lo mismo, voy a unir punto con punto. Así es como se ve la unión de los laterales, y aquí queda el espacio que corresponde a la manga. Entonces para la manga, acá tengo una base de medios puntos, lo cual me indica que ahora voy a continuar haciendo la siguiente vuelta de el patrón de este punto. Bien, voy a unir. Hago 1 y 2 lazadas en la agujeta, y acá tengo un medio punto
Ahí deslizo la agujeta y hago un punto alto doble. Ahí está. Doble lazada en la agujeta. Paso al punto que sigue y hago punto alto doble. Ahí llevo 3. 1 y 2 lazadas en la agujeta. En el punto que sigue, punto alto doble. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, doble lazada en la agujeta, dejo un punto libre y en el siguiente punto alto doble, doble lazada en la agujeta, en el punto que sigue punto alto doble, doble lazada en la agujeta, en el punto que sigue punto alto doble. Desde ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, doble lazada, dejo un punto libre de base y en el siguiente punto alto doble. Y así es como voy a continuar por toda la vuelta hasta finalizar. Recuerda siempre contar tus puntos y así debe de ir quedando. Para finalizar esta vuelta he llegado acá y en este punto alto doble ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Entonces desde ahí voy a hacer punto deslizado, paso al siguiente punto deslizado. Al llegar aquí donde están las 10 cadenas voy a seguir haciendo punto deslizado 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Desde ahí hago 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuenta con un punto alto doble, doble lazada y en ese mismo espacio hago punto alto doble, llevo 2, doble lazada en el mismo espacio, punto alto doble y llevo 3. Una cadena de separación, doble lazada en la agujeta. Ahora acá tengo las 10 cadenas, en ese espacio voy a hacer 1, doble lazada, 2 y 3 puntos altos doble. Ahí está. Una cadena de separación, paso al siguiente y repito lo mismo. 1, doble lazada, 2 y 3 puntos alto doble. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta vuelta. Una cadena de separación y en cada espacio de 10 cadenas 3 puntos altos doble. Así. Entonces, si podemos contar acá la primera vuelta de base de medio punto, 1, 2 y 3 vueltas. Bien, entonces así hasta final. Una cadena de separación y para cerrar esta vuelta cuento 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 cierro. Ahí está. A partir de aquí se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Vamos a crear la base de medios puntos haciendo una cadena y en ese mismo punto hago medio punto. Paso al siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. En este espacio de cadena, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así por toda la vuelta. Medio punto por cada punto disponible y donde hay acá una cadenita, medio punto. Y cierro esta vuelta con punto deslizado. Y así queda la vuelta número 1 que conforma este punto. Bien, entonces, una vez finalizada esta vuelta, que sería la número 1 del patrón, continúo con la número 2 y luego con la número 3. Y así vuelta tras vuelta hasta tener el largo que tú quieras para la manga. Bien, es exactamente lo mismo que vamos a repetir vuelta tras vuelta. Ahí está. Si tienes alguna duda, sabes que puedes volver a repetir el video o puedes dejar tu pregunta. Ahí está. Entonces, una vez que haya avanzado, aquí en la parte
de arriba, la terminación la voy a dejar así porque yo considero que se ve bonita, pero si tú quieres darle otro estilo, otra terminación, pues ya queda al gusto de cada uno. Bien, puedes personalizarla como tú quieras, pero a mi parecer se ve bien bonita, así que la voy a estar dejando así. Ahora que sabes hacer este modelo, puedes ponerlo en práctica y utilizar tu habilidad en el crochet. Y si este video te gustó, recuerda que nos vemos en el siguiente. Bye bye.